La tierra estaba tibia entre mis dedos, ese tipo de tibieza que promete tomates y tomillos si uno la trata con cariño. Estaba a mitad del cantero de hierbas cuando el teléfono vibró. Era el nombre de Matt. Me limpié las manos en los jeans y contesté sin entusiasmo, porque nunca había un hola de su parte. Solo esa voz cortante, como si yo fuera un servicio de mensajería al que nunca recuerda agradecer. Vamos la próxima semana con 6 invitados. Puedes quedarte en el cobertizo o volver a la ciudad. No dije nada al principio. Podía escuchar a Brendan de fondo, su voz apagada, insegura, como si dudara incluso de respirar cerca de ella. Pero ni una sola vez intervino. Ni una sola vez dijo ya basta Mara, ni siquiera saludó. Miré el patio. El columpio del porche aún necesitaba cadenas. Lo había comprado como un regalo para mí, algo para sentarme a ver el atardecer detrás de la colina mientras las cabras se acomodaban para dormir. Ni siquiera lo había usado todavía, solo por unas semanas, añadió como si me estuviera haciendo un favor generoso. Necesitan espacio. Aaron está en un detox. Elise tiene migrañas. Y Brendan dijo, tienes toda esa tierra. Toda esa tierra. Como si no la hubiera comprado con mi propia pensión. Como si no me hubiera costado nada. Comenzar de nuevo a los 67. No tenía historia allí. No tenía recuerdos de infancia. Solo un pedazo de suelo que yo misma había convertido en paz. No discutí. No pregunté por qué 6 adultos no podían conseguir un hotel. Solo dije, está bien, y colgué. El viento cambió detrás de mí. Una de las cabras baló con calma, ajena a la invasión que se acercaba. Me puse de pie, me limpié las palmas otra vez y caminé hacia el granero. El aire cambió cuando crucé la puerta. Más fresco, más quieto, todavía familiar. Tomé el viejo libro de registro de alimento y pasé las páginas hasta una en blanco. Ellos venían, y yo tenía que prepararme, pero no como ellos esperaban. Esa tarde caminé por la casa despacio, escuchando cómo las tablas crujían bajo mis pasos, como si recordaran cada pincelada que les di con manos cansadas. Cada rincón llevaba mi huella, el marco blanco, la cocina color mantequilla, el salpicadero de azulejos que me tomó 3 fines de semana y 2 nudillos partidos. Recordé las noches limpiando aulas, fregando vómito de los pisos de la escuela, reuniendo poco a poco el dinero para el anticipo. Brendan y Mara nunca preguntaron cómo iba todo. Nunca visitaron, nunca enviaron una tarjeta, nunca preguntaron si tenía calefacción suficiente en invierno. Pero ahora sí. Ahora era toda esa tierra y demasiado espacio para una sola persona. No me permití pensar en la ofensa. Me quedé con los hechos. Venían. Y yo tenía cosas que hacer. Las sábanas de invitados. Las más suaves. Esas de 600 hilos que guardaba para las raras visitas que realmente apreciaba. Estaban dobladas y guardadas en el armario superior. En su lugar coloqué unas mantas de lana áspera del viejo kit de emergencia. Estaban limpias, por supuesto, pero no eran cómodas. No pensaba ofrecer lujo a quienes nunca me ofrecieron consideración. El enrutador de Wi-Fi fue lo siguiente. Lo desconecté, lo guardé en el cajón del archivador y puse una nota en el enchufe. No tocar, a menos que seas quien paga la factura. Sabía que a Elise le gustaba transmitir sus clases de yoga y que Aaron necesitaba internet para sus retiros digitales. Perfecto. La cafetera de espresso fue cuidadosamente envuelta y guardada en su caja original. No era momento de ofertas delicadas, ni de espuma perfecta. En su lugar, puse una cafetera barata de goteo, que había encontrado en una venta de garaje. Junto a ella dejé una lata de café genérico, un poco rancio pero todavía aceptable si uno no era muy exigente. Después ajusté el termostato, 58 grados por la noche, 84, durante el día. Nada peligroso. Nada que pudiera causar daño real. Solo lo suficiente para irritar. Justo lo que buscaba. Entonces levanté el teléfono y llamé a Royce. Contestó al segundo timbrazo. ¿Eres tú o la policía de las cabras? Bromeó con esa voz ronca que siempre llevaba polvo de granero encima. Necesito pedirte prestados unos amigos. Dije. ¿Marrones o ruidosos? Ambos.
No pidió explicaciones. Dijo que los traería la noche anterior a la llegada de mis invitados. Yo tenía suficiente heno para mantenerlos ocupados. Cuando colgué, el plan ya empezaba a sentarse en mi cabeza con calma, no con rabia. Siempre había creído que la justicia silenciosa era la más efectiva. Brendan fue el último. Caminaba despacio, los hombros tensos como si ni su cuerpo supiera si realmente quería estar allí. Lo último que hice ese día fue encender la luz del porche, y por primera vez desde que lo instalé sentarme en el columpio. Se meció levemente bajo mi peso, como si estuviera probando que realmente podía sostenerme. Respiré hondo. Ellos querían espacio. Iban a tenerlo, más del que jamás imaginaron. La grava los delató antes de que el motor se apagara. Yo observaba todo desde la ventana de la habitación del motel, una taza de café tibio entre mis manos, los pies metidos bajo una manta áspera. No iba a presenciar su llegada desde la casa. No les iba a regalar esa satisfacción. 3 vehículos, 2 SUV negros, brillando como si fueran parte de un desfile, y una camioneta de alquiler demasiado grande para maniobrar en mi camino. Parecían una caravana real entrando a un castillo que no construyeron. Mara bajó primero, con pantalones de seda, sandalias abiertas y gafas enormes, reflejando únicamente su propio ego. Detrás de ella los demás, 3 primos, un novio, un tipo con un aro de luz y un tal Devon grabando el granero polvoriento como si fuera fauna exótica. Brendan se agachó bajo la baranda del porche y levantó la pequeña rana de cerámica. Había dejado la llave allí a propósito. No porque quisiera facilitarles la entrada, sino porque quería ver quién era él cuando nadie le decía qué hacer, y como sabía que ocurriría, la encontró sin dudar. La puerta se abrió con un chirrido que resonó a través del monitor de mi portátil, y entonces comenzaron los gritos, uno detrás de otro, como si alguien hubiera pisado un panal de abeja. Una cabra los observaba desde el pasillo, inmóvil, parpadeando con absoluta tranquilidad. Era una de las chicas más ruidosas de Royce, la que parecía disfrutar cuando alguien se asustaba sin razón. En la sala, una gallina cruzó la alfombra como si fuese la dueña del lugar, y cerca de la cocina, las voces alarmadas indicaban que alguien había descubierto a los 2 corderos masticando una planta artificial que jamás me gustó de todos modos. La voz de Mara atravesó los parlantes del portátil como un dardo. «¿Esto es una broma?» No hubo respuesta de Brendan. Estaba parado en el marco de la puerta, el equipaje colgando torpemente de una mano, la expresión tan tensa que no lograba descifrar en qué pensaba. Tal vez contaba los animales. Tal vez contaba sus arrepentimientos. Un golpe seco. Alguien dejó caer un bolso de diseñador. Una cabra baló. Un primo gritó sobre alergias. Mara otra vez, afilada. Brendan, ¿qué es esto? Él seguía inmóvil. Ni un gesto. Tomé otro sorbo del café del motel y silencié el audio. El silencio me supo a descanso. Que explorara, que trataran de ordenar el caos como si fuera mío. Yo no tenía prisa. El viento del motel soplaba contra la ventana, pero en el monitor, los animales apenas comenzaban a encontrar su ritmo. Podía ver la manera en que los primos saltaron, esquivando como si el granero se hubiera vuelto un laberinto vivo. Acomodé el portátil en mi regazo y me hundí en la manta áspera. Tenía tiempo. Mucho tiempo. Volví a encender el audio justo cuando Mara estaba en mi cocina, parada como una directora de cine organizando una escena. Una mano en la cadera, la otra gesticulando mientras hablaba con sus acompañantes esparcidos por mis muebles. Cuando ella se rinda, lo renovamos, dijo con naturalidad cruel. El fuego al aire libre. Podemos tenerlo listo en 2 meses. Nadie se rió. Nadie la contradijo. Brendan, con la cabeza baja, movía el celular, fingiendo no escuchar. Ni siquiera un intento de protesta. Entonces sentí que algo se enfriaba dentro de mí. No sorpresa. No. Era solo la confirmación de lo que ya sabía. No venían de visita. Estaban preparando una toma. Presioné el botón de grabar en la pantalla. El nombre del archivo apareció. Cocina Feed. Lo guardé en una carpeta nueva. Evidencia. Después, tomé el teléfono y marqué a Elaine, mi abogada.
No desperdicié tiempo con saludos. Están intentando quedarse con la propiedad, dije. Tengo grabaciones. Me puse de pie. Acomodé mi camisa arrugada y recogí las llaves del auto. Ya era hora de volver. Los papeles estaban listos. Y yo también. El camión del mensajero llegó justo después del mediodía. Yo estaba sentada en el porche, con una taza de café fuerte entre las manos, disfrutando por primera vez en días del sonido honesto del viento entre los árboles. No tenía intenciones de dar explicaciones. No debía ningún. El mensajero bajó con 2 sobres gruesos, sellados con ese peso que no proviene del papel, sino de las decisiones. Uno decía, Mara Sanders, el otro, Brendan Crowley. No necesitaba releerlos, pero lo hice igual. Dentro, la notificación formal revocando cualquier reclamo futuro sobre la propiedad. La cláusula legal que prohibía de por vida cualquier intento de convertir el terreno en alquiler vacacional. La advertencia clara, futuros intentos de monetizar la tierra serían considerados usurpación, con acción legal inmediata. La voz de Elaine llegó firme, como siempre, incluso a través del altavoz del motel. La escritura está limpia. Eres la única dueña. Y no olvides el lenguaje del fideicomiso. Los beneficiarios pueden ser removidos por mal uso o por falta de respeto. Todo está allí. Lo recuerdo, respondí. Y lo hacía. Habíamos trabajado cada línea, cada cláusula. Después de que Adam falleciera, aquellos documentos eran mi escudo ahora. Para cuando la luz del amanecer se filtró por las cortinas roídas del motel, mi correo ya había recibido los borradores, 2 sobres listos para enviar, las firmas requeridas, las advertencias claras. Cerré el portátil, guardé el teléfono y respiré largo y hondo. En la pantalla aún quedaba la imagen congelada de mi cocina, sillas movidas, heno esparcido como confeti, la bolsa de cizañador de Mara sobre la encimera, una correa mordida en el borde. Cada página llevaba mi nombre, la firma de Elaine y la confirmación del fideicomiso que Adam me ayudó a finalizar antes de morir. Un trabajo impecable, sin vacíos, sin oportunidades de escape. Coloqué los sobres sobre la mesa del recibidor, justo al lado de la rana de cerámica que Brendan había levantado para encontrar la llave. Me pareció apropiado. Un círculo cerrado, una lección sellada. No llamé, no envié mensajes. Dejé que el silencio hiciera su labor. Mientras caminaba por la casa, mis ojos registraron lo que habían dejado atrás. Unas gafas de sol rotas bajo el sofá, una botella de tónico facial derramada junto a la chimenea, heno mezclado con brillantina de alguna almohada de viaje absurda. En la habitación de invitados, una cabra había dejado un recordatorio justo al lado de un bolso lujoso que alguien olvidó en la prisa. No limpié nada. No todavía. Abrí las ventanas de la cocina y dejé que el aire fresco barriera el desorden emocional que ya no me pertenecía. Luego llené la taza otra vez. Añadí un poco de leche y salí al porche. El mensajero ya se iba. Los sobres seguían donde los había dejado, listos, esperando. El viento parecía más claro, más decidido, como si también hubiese elegido de qué lado estar. Yo me senté en el columpio y observé la carretera, sabiendo que pronto regresarían. Pero esta vez, lo que creían suyo ya no lo era. Cuando dejé la oficina esa noche, el aire fresco golpeó mi rostro como un recordatorio de libertad. Había pasado meses respirando tensión, inseguridad y silencios incómodos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que llevaba algo distinto en el pecho: dignidad. Caminé hacia el estacionamiento despacio, procesando todo lo que había ocurrido durante el día. Mi jefe me había dicho que no estaba listo para un ascenso, pero la verdad era que él no estaba listo para perderme. Y ahora, ya no tenía elección. Mientras manejaba a casa, mi teléfono vibró sin parar. Mensajes de compañeros, clientes, incluso algunos directivos, que rara vez hablaban conmigo. Todos querían hablar, entender, negociar. Era como si de repente mi nombre tuviera un valor que antes fingían no ver. Lo ignoré por completo. Esa noche sería para mí, no para ellos. Al llegar, me serví un café. Sí, café de noche. Necesitaba algo familiar para bajar el torbellino de emociones.
y me senté frente a la ventana, observando la ciudad y preguntándome qué sería de mi vida al día siguiente. Y aún así, por extraño que parezca, no sentía miedo. Sentía claridad. En medio del silencio, pensé en todo lo que había soportado. Las largas horas sin reconocimiento, las promesas vacías, las excusas disfrazadas de oportunidades, y ese comentario final que había sido la gota que colmó el vaso. No estás listo para un ascenso. Tal vez otro habría bajado la cabeza, habría seguido esperando, habría aceptado migajas. Pero yo ya no. No después de ver cómo trataban a que se encallaban. Recordé a colegas que llevaban 10 años estancados, esperando un milagro corporativo que jamás llegaría. Yo no quería convertirme en eso. De repente, una idea comenzó a tomar forma. No una fantasía, no una rabieta, sino un plan real. Si ellos no podían ver mi valor, alguien más lo haría. Tenía contactos, tenía habilidades, tenía resultados que hablaban solos. ¿Por qué conformarme con menos? Abrí mi laptop, revisé proyectos anteriores, armé una carpeta con datos, estadísticas y logros. Mientras lo hacía, una sensación de poder empezó a crecer dentro de mí. Me di cuenta de algo sencillo pero enorme. Yo no estaba perdiendo un trabajo. Ellos estaban perdiendo a la persona que sostenía la mitad de su estructura. Mi bandeja de entrada se llenaba más y más con correos marcados como urgente. No respondí. Dejé que el silencio hiciera lo que mis palabras no podían. Demostrar que ya no me tenían. Como si fuera una señal, recibí un mensaje inesperado. Un antiguo cliente, uno de los más grandes, uno que siempre había valorado mi trabajo. Solo decía, necesito hablar contigo mañana. Importante. Y en ese momento supe que lo que venía podía cambiarlo todo. A la mañana siguiente, desperté antes de que sonara la alarma. No por ansiedad, sino por una energía nueva, como si mi mente hubiera decidido que ese día merecía empezar con intención. Preparé mi café, revisé brevemente mis notas y confirmé la hora de la reunión con aquel antiguo cliente. Él nunca pedía citas importantes sin un motivo real. Eso significaba que algo se movía, algo grande, y yo estaba listo para escucharlo. Mientras conducía hacia el lugar de encuentro, mis pensamientos regresaron a la oficina que había dejado atrás. Imaginé a mi jefe entrando, encontrándose con una silla vacía, revisando su agenda, y recordando tarde, muy tarde, que él mismo me había empujado a esa situación. O quizá no lo recordaría. Quizá preferiría fingir que yo siempre había sido prescindible. Algunos líderes son así, necesitan minimizar a los demás para sostener su ilusión de control. Pero ese ya no era mi problema. Llegué al café puntual. Aquel cliente, el señor Vargas, ya estaba sentado. Hombre sereno, de mirada aguda y una intuición que pocos poseían. Cuando me vio, se levantó para saludarme con un gesto cálido, casi paternal. Me enteré de lo que pasó, dijo sin rodeos. Las noticias vuelan más rápido de lo que uno quisiera. ¿Estás bien? Asentí, aunque no necesitaba explicarlo. Él comprendía mucho más por una mirada que otros por un discurso completo. Estoy bien, respondí. Mejor que bien. En realidad, solo estoy tomando decisiones que debí tomar hace tiempo. Vargas sonrió como si hubiera esperado exactamente esas palabras. Eso quería escuchar. Verás, estoy armando un proyecto nuevo, algo grande, y necesito a alguien que no solo sepa lo que hace, sino que tenga carácter. Tú lo tienes. Siempre lo has tenido. Sus palabras resonaron dentro de mí como un golpe suave pero profundo. Durante años, mi esfuerzo había sido invisible para mis superiores, pero no para quienes realmente conocían mi trabajo desde afuera. Y en ese momento lo entendí con claridad. Mi valor jamás había dependido de una oficina, del título o de la aprobación de un jefe inseguro. ¿Qué tipo de proyecto?, pregunté, no queriendo adelantarme. Vargas abrió una carpeta gruesa y la deslizó hacia mí. Dentro había esquemas, contratos preliminares, estimaciones financieras, todo impecable, y en medio de esas hojas, un nombre que me hizo levantar la vista. ¿Ellos?, dije sorprendido. ¿Con ellos estás trabajando? Él asintió. Sí, y quiero que tú lideres la parte operativa.
Con tu experiencia, podría despegar en meses, no en años. Te ofrezco libertad, un sueldo competitivo, participación en beneficios, y algo más importante, respeto. Respiré hondo. Esto no era una oferta común. Era una puerta abierta hacia algo que nunca me habían dado, reconocimiento real. Quiero que lo pienses, añadió. No necesitas responder hoy, pero quería que supieras que incluso cuando otros no ven tu potencial, hay quienes sí lo vemos. Cerré la carpeta lentamente, sintiendo un peso cálido en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo no solo tenía opciones, tenía poder. Salí del café con la carpeta bajo el brazo, y una mezcla de emociones que me recorrían como un torrente. No era solo entusiasmo, era validación, alivio, sorpresa, y sobre todo una sensación de posibilidad de que hacía mucho no experimentaba. Me detuve un momento en la acera, respiré profundo, y miré el cielo despejado. No recordaba la última vez que un día había empezado con tanta claridad. Mientras caminaba hacia mi coche, repetía mentalmente lo que el señor Vargas me había dicho. Respeto, libertad, liderazgo, palabras que mi antiguo trabajo usaba como adornos en las paredes, pero que jamás había experimentado en la práctica. Ahora se me ofrecían de verdad, y no por lástima, no por un favor, por mérito. Sin embargo, decidí que no respondería de inmediato, no porque dudara, sino porque quería tomar la decisión desde la calma, no desde la emoción. Esa tarde la reservaría para pensar, analizar y, sobre todo, observar el movimiento inevitable que mi renuncia había provocado. Al llegar a casa, mi teléfono volvió a vibrar sin descanso. Correos, mensajes de texto, llamadas perdidas, todos del mismo lugar, la oficina. Mi ex jefe, recursos humanos, supervisores que nunca se tomaban el tiempo de preguntarme cómo estaba. Sonreí con ironía. Ahora, de repente, todos tenían prisa. Dejé el móvil sobre la mesa sin desbloquearlo. Tomé la carpeta del señor Vargas y la coloqué en mi escritorio. La observé unos segundos como si guardara dentro no solo documentos, sino mi posible futuro. A mitad de la tarde finalmente decidí revisar los mensajes, no porque quisiera responder, sino porque me interesaba saber hasta dónde llegaría su desesperación. Empecé por los correos. Por favor, comunícate conmigo lo antes posible. Tenemos que hablar de tu salida. Hay detalles que debemos aclarar. Nada concreto, solo urgencia disfrazada de profesionalismo. Luego los mensajes. Necesitamos hablar. Tu renuncia generó complicaciones. El director quiere verte. Y el mejor de todos, puede que haya una oportunidad para reconsiderar ciertas posiciones. Reírme fue inevitable. Ah, claro. Pensé, ahora sí estaban listos para un ascenso. Ahora que veían el hueco que había dejado. Ahora que los clientes empezaban a hacer preguntas. El reconocimiento no era real. Era pánico. No respondí. En cambio, me serví un vaso de agua. Respiré hondo y me senté frente a la carpeta nuevamente. Revisé los números, los planes, las proyecciones. Era un desafío enorme, pero también una oportunidad única. Una que jamás habría encontrado si hubiera seguido esperando permiso para crecer. Mientras analizaba todo, la pantalla del teléfono se iluminó con una nueva llamada. Esta vez, un nombre que no esperaba ver, el director general. Él nunca llamaba directamente. Eso solo confirmaba lo que ya sospechaba. El edificio entero estaba ardiendo y yo era el extinguidor que habían dejado escapar. Esta vez, dejé que sonara hasta que se cortó. Suspiré, cerré la carpeta y me recosté en la silla. Por primera vez en mi vida, sabía que tenía el control. La llamada perdida del director general seguía parpadeando en la pantalla, como un recordatorio silencioso de la tormenta que había desatado sin siquiera proponérmelo. Me quedé mirándola un instante, no con duda, sino con una tranquilidad absoluta. En otro tiempo, tal vez me habría apresurado a devolver la llamada, temeroso de lo que pudiera significar. Pero ese ya no era yo. Ya no tenía nada que perder. Y, lo más importante, ellos ya no tenían poder sobre mí. Decidí salir a caminar un rato para despejar la mente. El aire de la tarde estaba fresco,
y las calles tenían ese ritmo lento que aparece justo antes del anochecer. Mis pensamientos iban y venían entre lo que había dejado atrás y lo que tenía por delante. Cada paso me recordaba que estaba haciendo lo que siempre me había dado miedo: elegir mi propio camino. Mientras caminaba recibí un nuevo mensaje, esta vez de un número distinto, uno que no tenía guardado, pero que reconocí por la forma en que estaba escrito. Era el asistente personal del director general. El mensaje decía: el director insiste en hablar contigo hoy mismo. Es urgente. Sonreí. Urgente para ustedes, pensé. Para mí, era solo ruido. Borré el mensaje sin responder. Seguí caminando hasta llegar a un pequeño parque. Me senté en una banca bajo un árbol y observé a un grupo de niños jugar. Había una despreocupación en ellos que me hizo reflexionar sobre cuántos años había vivido atrapado en una rutina que ni siquiera me pertenecía, trabajando más de la cuenta, entregando resultados impecables, absorbiendo responsabilidades que otros evitaban, todo para recibir migajas de reconocimiento. Y ahora, después de un solo acto de valentía, el mundo corporativo que alguna vez pensé que necesitaba estaba al borde del colapso sin mí. Mientras pensaba en eso, mi teléfono vibró otra vez. Esta vez, un correo del mismo director. Necesitamos discutir tu renuncia. Hay información que deberías conocer antes de que tomes una decisión definitiva. Me quedé mirando ese mensaje más largo que los anteriores. Era curioso. La insistencia ya no sonaba a autoridad, sino a súplica disfrazada. Mi salida había tocado fibras que no imaginaba. ¿Qué información podrían tener que pensaran que me haría retroceder? Nada de lo que viniera de ellos me haría dudar. Regresé a casa cuando el sol empezaba a ocultarse. Al entrar, lo primero que vi fue la carpeta del señor Vargas sobre mi escritorio, iluminada por la luz tenue que entraba por la ventana. Me acerqué y la toqué con la punta de los dedos. Aquella carpeta representaba algo más que una oferta. Representaba una puerta, pero antes de tomar cualquier decisión, quería observar otro movimiento más. Sabía que tarde o temprano alguien llamaría nuevamente, pero esta vez no sería para pedirme algo, sino para revelarme lo que realmente temían. Y justo cuando pensé eso, el teléfono volvió a sonar. Era él, el director general, otra vez.